Esperamos un minutiño, ¿no? A ver. Comenzamos xa? Bueno, é un placer presentar a Josep Fernández Trabal. Tedes o seu currículum aquí. Gustaríame simplemente destacar, bueno, é doctor en Xeografía e Historia pola Universidade de Barcelona, é premio extraordinario de doutoramento, e gustaríame destacar a gran experiencia que ten Josep na xestión de fondos de orixe privada. Na bibliografía arquivística sobre fondos familiares e patrimoniais, pois, sin dúbida, ele é unha referencia ben coñecido, e, aparte deso, do seu traballa no Arquivo Nacional de Cataluña, na área de fondos históricos, é profesor, ou foi profesor da Historia Medieval. Pois, doy a palabra a él. Muy bien, pues muchas gracias. Dar las gracias primero, ¿no?, a los organizadores de estas jornadas por haberme invitado, porque cuando nos invitan a estas actividades para explicar nuestra experiencia, que mi intervención tendrá un tono más experiencial y vivencial que técnico, nos obligan un poco a poner orden también, a sistematizar y a resumir. Y yo, cuando acepté venir aquí, me puse a poner orden en 30 años de actividad. Yo soy archivero del Cuerpo de Archivos de la Generalitat de Cataluña. Entré a trabajar en el archivo en el año 89, y no sé si es bien o es mal, pero durante 30 años me he dedicado a lo mismo, que es gestionar un área específicamente dedicada al ingreso de fondos y documentos de titularidad privada. Esta es mi experiencia. Por lo tanto, yo voy a transmitir esta panorámica general y sintética de toda esta trayectoria, no mía, de mi centro, lógicamente, dedicada a esto, a recuperar, a ingresar, a conservar y a difundir los archivos privados. Esto se ha convertido ya en un ámbito estratégico del archivo, en una línea, en una marca, casi me atrevería a decir, que nos ha dado a conocer casi más que la parte pública, que siempre es una parte más administrativa, ¿no? Es interesante la experiencia que intentaré explicaros desde el punto de vista de diseño y ejecución de una política pública de intervención en el patrimonio documental privado, aún desde la faceta del ingreso. Aún estamos aquí. Yo creo que la Administración tenemos aún mucho campo por recorrer y buscar otras maneras de colaboración con el sector privado que no incluya necesariamente el ingreso o el rescate del fondo documental. En Cataluña hay poca experiencia de esto, porque los centros de archivo público de todas las administraciones, de la administración autonómica, de la administración local, la comarcal, todas se vuelcan en el ingreso de los fondos, y faltaría quizá buscar maneras de intervenir, de colaborar, que no impliquen el ingreso. Pero para esto, al final, intentaré explicar una pequeña iniciativa que tenemos en el archivo. Este es el edificio. Cuando se inauguró en el año 95 era un edificio moderno y, bueno, sigue siendo un edificio muy funcional. Está fuera de Barcelona, esto creó una cierta polémica, está en Sant Cugat, a 9 kilómetros, y es un edificio, es una institución que se creó en el año 80, se aprobó el decreto, es un centro 100% de la Generalitat, sería un archivo general, para entendernos,
En el 82 abrió la sede provisional en Barcelona, en un edificio del centro de Barcelona. Yo cuando entré allí aún estábamos en Barcelona. En el 95 se inauguró este edificio nuevo, la sede definitiva. Esto lógicamente no es proyecto. Este año hemos aprobado un decreto de creación de secciones, luego lo comentaré, que nos abre de una manera diferente al sector privado. Y en teoría, el año que viene, porque esto depende de los presupuestos y de la situación política, hay un proyecto de ampliación aprobado, o sea, el proyecto está hecho, aprobado y pagado, pero no se puede convocar el concurso público hasta que tengamos un presupuesto, no un prorrogado, sino un presupuesto nuevo. Este sería un poco el calendario. Esta es la última infografía, todo esto está en la página web. Trabajamos 37 personas en el archivo, 30 funcionarios y 7 laborales. Hay 15 técnicos en esta plantilla, luego hay otros perfiles, y de estos 15 técnicos, 4, vamos a poner 5 sumando el del área de fotografías, nos dedicamos exclusivamente a los archivos privados. Yo creo que esto ya por sí es una novedad y quizá hay que explicarlo. Todos los otros datos los tenéis aquí, tenemos unos 30.000 metros de documentos, etcétera, etcétera. Un presupuesto de casi 3 millones de euros, pero claro, a lo que se quita la partida al capítulo 1 del personal, queda la cosa reducida a 700.000 euros anuales. No somos organismo autónomo, comparto todo lo que ha dicho José Luis. Es un drama, la gestión pública, todos los controles, etc. Serán necesarios o no, pero esto exige mucha dedicación. En cuanto a personal, tenemos ya consolidado un programa de becas de formación que produce como resultado que de junio a diciembre tenemos 15 personas nuevas, estudiantes que salen de las escuelas de archivística, y la verdad es que es una aportación no solamente de trabajo, sino también de talento y de dedicación, porque es verdad que en las nuevas generaciones pues tienen una mentalidad, una capacidad de flexibilidad, de adaptación, de imaginación, que yo creo que muchos archiveros antiguos pues no, muchas veces ya perdemos con el tiempo esta capacidad. En el Archivo Nacional de Cataluña, el viernes pasado, que consulté nuestro aplicativo, teníamos dados de alta 1.125 fondos y colecciones privadas. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera han sido adquiridas a una persona física o jurídica de titularidad de derecho privado, ¿vale? Si miramos por el número de fondos, estos 1.125 fondos documentales son el 86% de los fondos que conserva el centro. Si vamos por metros, por volumen, tenemos una tercera parte del espacio. Es decir, que de estos 30 y pico mil metros lineales que conserva hoy el ANC, el Archivo Nacional, una tercera parte son de titularidad, son documentos privados. Esto sería la evolución. La columna azul son los fondos privados, la columna marrón son los fondos públicos. En metros de ingresos veremos que siempre ingresamos más fondos públicos, es lo lógico, ¿no? De los diferentes departamentos, del gobierno, de los órganos centrales, de la administración, de las empresas públicas, etcétera. Pero es que la diferencia no es tanta. ¿Por qué? Porque hay un cierto colapso en el sistema de gestión documental de la administración, de todas las administraciones. Muchos departamentos aún tienen empresas privadas que les gestionan sus series documentales. Por tanto, hay un goteo cada vez más importante de fondos públicos de la administración, pero fijaros cómo la diferencia no es tanta. Hay una actividad muy importante con resultados, al menos a nivel cuantitativo, yo diría que bastante notable, de fondos privados. También sé bien que vemos que esta trayectoria de ingresos, esta evolución, se ha consolidado y va creciendo en el tiempo. Y si miramos el último periodo de la crisis, los ingresos de fondos privados, de la crisis económica me refiero, los ingresos privados han
no han disminuido, sino que han aumentado bastante. Y han aumentado por el impacto que la crisis ha tenido en el tejido asociativo. Y muchas asociaciones y entidades históricas, algunas de las cuales tenían personal propio o dependían, este sector asociativo, también de la subvención pública, de la ayuda pública, con el recorte empezaron a despedir el documentalista y al bibliotecario. Entonces hemos tenido que entrar en una situación de emergencia casi para ir ingresando y recuperando todos los archivos del tejido asociativo. No ha pasado con las empresas. Cuando vino la crisis nosotros dijimos que nos ayude la Mare de Déu, porque vamos a empezar aquí a ingresar archivos de empresas. La sorpresa fue que la mayor parte de peticiones de archivos en este periodo de crisis económica ha sido de archivos del tejido asociativo. Ahora lo diré. Compramos poco. ¿Qué ingresamos? Archivos de empresa. Os voy a poner fotografías tremebundis. Podría hacer aquí, también tengo fotografías muy bonitas, de collages, de enfoques, la realidad de lo que se ingresa. Un archivo de empresa es un almacén lleno de documentos, a veces abandonado. Esto de los tubos es el archivo de una empresa textil, Manufactura Sedó. Alquilamos al propietario de la colonia industrial en el río Llobregat la iglesia. Y en la iglesia, esto ya hace muchos años, empezamos a acumular todos los archivos textiles de las grandes colonias textiles del río Llobregat que iban cerrando. Esto es la iglesia de la colonia abandonado. Esto de la derecha creo que es el archivo de Fabra y Coats, que estaba en otra colonia, en este caso del río Ter. Esto también es de Fabra y Coats, y pongo esta fotografía para que veáis la cara de espanto del técnico que entró allí, ¿no? Ingresamos también archivos de asociaciones. Son almacenes de documentos con menos polvo. A la derecha es la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña. Ingresó hace 4 o 5 años. No ingresamos a la Asociación de Vecinos del barrio de La Sagrera o del pueblo de Martorell. Para eso ya está el archivo local, el archivo comarcal, lo que sea, ¿no? Ingresamos la federación que engloba a todas las asociaciones de vecinos de Cataluña. Y el de la izquierda es una sociedad más histórica fundada en el siglo XVIII, la Sociedad Barcelonesa de Amigos del País. Ya se ve. En otros casos, los archivos ya están ordenados. Esta es la Asociación Catalana de Ayuda al Refugiado. También ingresamos a este archivo hace unos cuantos años. Ingresamos archivos personales. Es otro mundo. A mí me gusta decir que ingresamos muchas maletas, porque muchos fondos que vienen de fuera, del exterior, del exilio, que son un cambio de domicilio, nos vienen con la maleta. Este es el archivo de Joan Alavedra, que fue el secretario de Francesc Macià, el presidente de la Generalitat. Estos son cartas de no sé qué fondo, y nos viene de todo con un archivo personal. Estas son las condecoraciones de un militar republicano. Te lo ceden todo. Esto es el archivo de planos del arquitecto y político Puig i Cadafalch. Cuando entramos en su casa, en la calle Provenza, pues había esto. Los archivos familiares y nobiliarios. Este archivo es el de una familia de duques de Grandes de España, y este entró por dación. Voy a dar por reproducido, como se dice en los juicios, todo lo que ha explicado nuestro compañero José Luis. Esta familia tenía una deuda tributaria. El Estado es el IRPF y el impuesto de sucesiones, de sociedades. En las comunidades autónomas es el impuesto de sucesiones, el principal deuda tributaria, ¿no? En Cataluña no está bonificado a partir de una cierta cantidad. Entonces los impuestos de sucesiones por herencias, básicamente, tienen un fuerte impacto ya en familias pues, que no quedan exentas pues, porque tienen un patrimonio considerable. Esta familia quedaron con una deuda de más de 1 millón de euros de impuesto de sucesiones y entregaron todo su archivo. Lo entregaron así, con los muebles del siglo XVIII donde se contenía este archivo. Otros archivos nos vienen mejor,
con su ordenación, con su orden preexistente, etc. Si vemos esta nueva diapositiva, veremos que dentro de esta parte de archivos privados, los fondos de empresas son los más importantes en cuanto a volumen, es decir, el 39% en metros, en documentos, en volumen, de todos los fondos privados que conservamos el viernes, que se conservaban el viernes en el Archivo Nacional, el 39% viene de fondos empresariales, comerciales y de empresas, seguido del 25% de fondos de asociaciones muy diversas. Si empiezo a explicar qué son estos fondos me voy a perder y no llegaré al final. Luego un 23% de fondos personales, quizá de estos 1.125, 800 son fondos personales, pero un fondo personal siempre ocupa menos. Luego veremos que hay un 8% de colecciones, etcétera, etcétera. 4% de fondos patrimoniales y familiares, muy importantes cualitativamente, son los documentos más antiguos, lógicamente, pero no tanto en cuanto a cantidad. En cuanto al ingreso, que preguntaba José Luis, pues bueno, esto es lo que hay. El 64% no adquirimos la propiedad del archivo. Y esto es un tema muy polémico. Hay compañeros de otros archivos, en misma Cataluña, que solo ingresan si adquieren la titularidad del fondo documental. Claro, como que el dinero para comprar es muy reducido, ya se entiende que es una donación. No todo el mundo quiere donar su archivo. Nosotros, desde que empezamos, quizás sin reflexionar mucho, empezamos a recibir a título de depósito o de comodato, que prácticamente es lo mismo. Es decir, asumimos la custodia, la gestión, la difusión del archivo, pero hay un contrato de comodato o de depósito que reserva aún la titularidad, el derecho de propiedad al donante o a sus herederos. En muchos casos es un papel mojado, porque estos herederos han desaparecido, es una fábrica que ha cerrado, una asociación que ya no existe, pero puede correr un riesgo, que es que pasado un tiempo, unos años, el depositante, el que hizo el depósito o el comodato, el titular, quiera recuperar el archivo. No nos ha pasado nunca, pero hay un artículo de la Ley de Archivos de Cataluña, la última del 2001, que dice que si un archivo en depósito comodato el titular quiere recuperar su fondo documental, tendría que abonar la inversión que la Administración ha hecho en este archivo. Ustedes han visto que hemos ingresado fondos de 1.000 pergaminos enrollados. Hay que restaurarlos, al cabo de 10 años viene la familia y se lleva un archivo importante que luego aparecerá en un permiso de exportación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos obliga a nosotros en determinados fondos documentales a registrar el gasto que realizamos. Es un trabajo de gestión importante. La mayor parte pues ingresa a este título, pero es muy importante la donación. El 28% de lo que tenemos privado en el Archivo Nacional de Cataluña ha entrado a título de donación. Este 28% es muy importante. En este 7% restante, pues aquí está todo lo que nos ha explicado antes José Luis. Alguna dación en pago de impuestos. En archivos básicamente de familias, este último que he explicado, etcétera. También con la colaboración del Ministerio utilizamos el derecho de acudir en subasta. Yo creo que hay buena relación, ¿no? Cuando ya salimos del nivel de autoridad política, cuando la subasta es en Cataluña, yo creo que vosotros delegáis en alguien de la Generalitat que haga servir el derecho del Estado, y si es en Madrid es al revés. Yo creo que a nivel de administrativo y de técnicos la relación es fluida y leal. Otra cosa es que luego hay algunas actuaciones que salen mucho en los medios, algunas compras que nos hacen daño, pero que la realidad no es esta, es una operación muy concreta, ¿no? Claro, ¿cuál es el objetivo? Aquí, vale. ¿Cuál es el objetivo de toda esta política tan potente de adquisición? Yo hablaré de adquisición, pero no quiero decir compra.
La adquisición lo incluye todo, las donaciones, las compras, las daciones, los depósitos, los comodatos. Es garantizar, primero, que estos fondos documentales se conserven y segundo, que una vez realizados los trabajos técnicos necesarios, aquí está el tema, poder abrirlos a la consulta pública, como si fueran fondos públicos. De hecho, la actual Ley de Archivos de Cataluña del año 2001, en su artículo 14, dice que el acceso de los documentos privados depositados en un centro público se regirá por las mismas condiciones aplicables a la documentación pública, por ley. Si un propietario nos viene, porque hemos tenido casos de negociación en que a veces un titular pide unas condiciones especiales de acceso, no podemos. Los servicios jurídicos del Departamento de Cultura no nos autorizan a firmar contratos donde el acceso a los fondos privados sea contradictorio con lo que dice la legislación. Por tanto, de entrada, el simple depósito de un archivo privado en un fondo público, en cuanto a acceso, ya lo equipara a la documentación pública. Y aquí esto ya es otra maraña, que ahora ya nos iríamos, hablaríamos de otro tema, el derecho a los datos personales, a la intimidad, al honor, la propiedad intelectual, todo esto está mezclado en un fondo intrincado, en un fondo privado. Pero asumimos este riesgo. El área de servicio de referencia de nuestro centro dedica pues muchas horas a que los fondos públicos vienen evaluados y en teoría todas las condiciones de acceso ya están cribadas o decididas en origen, pero en un fondo privado no. En cuanto a descripción, el 50% de los fondos privados que tenemos tienen algún nivel de descripción. El 59% tienen una guía, es decir, a nivel de fondo, en línea. En cuanto a nivel de inventario, pues aquí en 30 años de historia hay de todo. Ustedes verán aquí que el 42% de los fondos tienen un inventario en línea y de estos una parte a lo mejor ya tienen la totalidad o una parte del fondo digitalizado. Hay un 42%, un 16% de inventario no en línea, inventarios, catálogos antiguos, en bases de datos ya complicados, o en Word, o en máquina de escribir, empezamos en el año 82, y hay un 42% que no tienen ninguna descripción, porque nos vamos a engañar, al nivel que ingresamos y con los recursos que tenemos no se puede exigir, pues yo creo que dentro de lo que hay y de lo que tenemos, en fin, es un nivel, lo cual yo, como responsable de esta área, pues tengo que defender, ¿no? El archivo ingresamos preferentemente fondos documentales, es decir, conjuntos orgánicos de documentos originales. Esto es la teoría. Ingresamos de todo. La realidad es que de la experiencia es que nos ha conducido a aceptar fondos híbridos. ¿Qué quiero decir con la palabra fondo híbrido? Fondo que incluso reúne una biblioteca e incluso objetos directamente relacionados con los productores. Ingresamos hace poco el archivo del fabricante de motocicletas Montesa, suena, ¿no?, la Montesa, pues nos tuvimos que tragar todas las metopas, las placas, los premios, están en un almacén, pero es que un museo no lo querían, en el museo no lo quiso, el museo de patrimonio industrial, y las bibliotecas los aceptamos no en solitario, sino cuando son colecciones de una temática muy concreta que amplía el conocimiento del fondo y cuando la biblioteca va acompañada del archivo. Y también las bibliotecas a veces son reacias a ingresar colecciones de estas. Miran mucho si el contenido, si ya lo tienen, etc. Por lo tanto, ingresamos esto. Para los documentos sueltos, que a veces ingresamos un particular, pues que tiene, yo qué sé, una colección, sobre todo de coleccionistas, hemos abierto diferentes colecciones en función del soporte documental. Tenemos una colección de manuscritos, una colección de pergaminos, donde vamos ubicando aquel documento suelto que no forma parte de un conjunto. O también hemos abierto colecciones temáticas, por ejemplo, colección de documentos de la Segunda República, colección de documentos del exilio o de la emigración.
Pero esto es para intentar ubicar y dar coherencia a una política que a veces es difícil de buscar la coherencia. En el año 95, a raíz de la inauguración de esta sede actual, la que habéis visto en la fotografía, se dimensionó el archivo con la plantilla que os he mostrado. Se crearon 3 áreas específicamente archivísticas y 2, la que estoy yo, la de área de fondos históricos y la de fotografía. Pues nosotros, la de área de fondos históricos, 100% dedicados a los archivos privados, y la de fotografías el 95%. Ahora, los archivos fotográficos han cobrado vida propia, y esto ya sería otro tema, y algunos de los ingresos de fondos privados son de fotógrafos, y aquí ya entramos en otro tema, porque aquí hay derechos de propiedad de autor muy importantes, autores o sus descendientes que se quieren seguir lucrando del archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hay una serie de áreas encargadas de los servicios generales, de restauración, digitalización, etcétera. Yo, cuando explico la trayectoria de todos estos años, claro, un discurso le da coherencia, ¿no? A veces hablamos, se me escapa la palabra campaña, la palabra objetivo estratégico, la palabra programa. Esto da coherencia a un seguido de actuaciones que cuando miramos la realidad han sido más un esfuerzo de emergencia frente a situaciones de crisis, ¿no?, que el resultado de una cuidadosa planificación. Y es que, como se verá, asumir como objetivo estratégico el intervenir en el sector documental privado obliga a menudo a saltarse algunos de los dogmas profesionales, actuar rápido, asumir riesgos y a veces encontrar soluciones imaginativas ante situaciones concretas. Porque el ingreso de un archivo privado se tiene que hacer siempre ya. Siempre, siempre, la mayor parte de los casos es urgente. Y esta es la visión que yo quisiera introducir. Constituir en un centro de archivo público una colección de fondos documentales privados que sea coherente, amplia y representativa exige un compromiso de la institución, del personal y de la administración que le gobierna. También quisiera decir que ingresar a un archivo privado ya, después de 30 años, para mí ya se ha convertido en un trabajo esencialmente humano y social. Recuperar y salvar un fondo documental de una persona, de una familia, de una empresa, de una asociación, se convierte a menudo en un acto de reconocimiento, de reparación, de justicia y homenaje. Hay un elemento humano de relación, de comunicación, de comprensión, que a veces se nos escapa. Tenemos la sensación de que siempre hemos trabajado en estado de emergencia. Dicho esto, los políticos, los consejeros de Cultura que ha tenido la Generalitat, que excepto algunas honrosas excepciones, normalmente han venido del área del sector de la cultura, normalmente han dado apoyo y han demostrado sensibilidad al ingreso de un archivo privado. ¿Por qué? Los beneficios son evidentes. Si no es una compra, que ya es otro tema, esto ya es harina de otro costal, el ingreso de un fondo documental privado no exige un gasto extra. Lo hacemos nosotros con los medios de que disponemos. Nadie nos va a preguntar si tenemos mucho trabajo, si estamos agobiados, si tenemos medios o no. Pero el ingreso de un archivo privado, en muchos casos, se acaba considerando una operación de éxito, que no deja, en determinados fondos, de tener una importante repercusión mediática que permite hacer fotografías y que en determinados momentos puede compensar la falta de resultados o la inacción en otros ámbitos. Entonces, nunca se dice que no a un ingreso de un archivo privado. Estas fotografías que has enseñado en el Prado, tan bonitas, también tenemos actos en el mismo Palacio de la Generalitat, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora se observa que en determinados casos las administraciones han pasado de este olvido o de esta tolerancia, de esta aceptación pasiva, a trabajar en un marco de clara competencia entre instituciones culturales, archivos, bibliotecas y museos, que a veces competimos por los mismos fondos, yo no sé si es el tema de esta conferencia, y a veces hay actuaciones que detrás tienen una base ideológica o política para apropiarse de determinados fondos. Cuando el Estado compró
el archivo de Centellas, ¿no?, relacionado con todo el follón de Salamanca. Perdón, no me voy a meter en este tema, pero que a nivel técnico e institucional estas operaciones descoordinadas o en competencia no ayudan. Provocan pues, que ahora cualquier titular de un archivo fotográfico crea que, y si la Diputación no me da bastante, iré a la Generalitat, y si no, iré a Cultura, y pronto iré a la Comisión Europea. Visto desde los técnicos que trabajamos, la situación es así. Este trabajo que estamos explicando acaban siendo centenares de salidas por todo el territorio. Refiriéndome, por ejemplo, a los archivos empresariales, hemos entrado en fábricas paradas, muy penoso, talleres vacíos, almacenes abandonados, oficinas saqueadas. Para realizar todo este trabajo es imprescindible el trabajo cooperativo. Muchas veces no somos nosotros, sino que nos avisan un antiguo directivo de una empresa, un antiguo trabajador del jurado de empresa, un sindicalista, un responsable o miembro de una asociación, las propias familias, otras veces profesores o estudiantes de la universidad, estudiosos locales, concejales de los ayuntamientos, el archivero local, el responsable del museo o muchas veces simples vecinos comprometidos. Aquí hay una parte de militancia y de voluntarismo social, yo creo, muy importante, que a veces las administraciones no sabemos valorar, que no todo lo hacemos nosotros. Hemos entrado en naves y almacenes, en venerables sedes sociales de empresas centenarias y de entidades y asociaciones de mucho prestigio, en castillos, en palacios, en masías y muchas veces en domicilios anónimos. Hemos contado a veces con la colaboración de los titulares y otras veces no. Si alguien os dice que este trabajo es fácil y llano, pues no le cuenta la verdad. Hemos visto lo que cuesta la tramitación administrativa, ¿no? Vencer a veces los controles burocráticos, que no los pongo en cuestión, siempre son necesarios. Muchas veces también cuesta poner de acuerdo a los titulares, a sus descendientes, a comunidades de herederos, etc. Es un trabajo previo que esto ya se tiene que haber realizado cuando el expediente llega a la administración, ¿no? Vale, empezamos en el año 80, porque cuando falte 15 minutos, si faltan, vale, pues ya está. En el año 80, el paradigma archivístico del país era la conservación del patrimonio documental. Cuando en los años 80 hablábamos de los archivos, era patrimonio, el patrimonio histórico. Nosotros aplicamos un proyecto que ya viene de antiguo, entre comillas, esto no me lo he inventado yo, de diferentes historiadores, el proyecto noucentista de la Mancomunitat, luego la Generalitat Republicana, tuvo como consecuencia la creación del Archivo Nacional de Cataluña. ¿Por qué nosotros, cuando empezamos a funcionar en el año 82, porque tardó 2 años, pues que nos encontramos con una realidad que era apremiante? Había 2 centros públicos que en Cataluña habían ingresado un poco de archivos privados, la Biblioteca de Cataluña y el Archivo de la Corona de Aragón, pero eran ingresos, no quiero desmerecer a nadie, elitistas, de archivos, aquellos que sí o sí son archivos que hay que ingresar. Cuando nosotros aún no existíamos y cerró la Maquinista Terrestre y Marítima, que es el archivo metalúrgico más importante de España, una parte, los planos más antiguos, se dividieron entre la Biblioteca de Cataluña y el Archivo de Aragón. Pero el resto que quedó en una nave no lo podía, ni lo quería, ni lo podía querer nadie. Y en este momento empezamos nosotros. Empezamos a actuar en un momento de crisis económica y reconversión industrial. Y tuvimos que movernos rápido para ingresar a archivos. Y nosotros éramos un archivo nuevo, porque aún tardamos bastantes años a empezar a recibir las primeras transferencias documentales. Otro frente que nos encontramos era la urgencia de atender a los archivos del exilio, los archivos de la emigración, de los casales catalanes en todo el territorio, de los políticos y personas comunes que se exiliaron. Toda esta gente o sus herederos regresaban. Es el contexto del final de la transición, ¿no? Entonces tuvimos que hacer frente, organizar operaciones de repatriación, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el paradigma de los años 80. Y luego, en el año 2001,
se aprueba en Cataluña la segunda ley de archivos, la primera era del año 85, era la visión patrimonial. La segunda ley de archivos, y vigente la del año 2001, dibuja ya otra realidad. De golpe empezamos a cambiar. El foco ya se traslada del patrimonio histórico a la gestión documental. Las administraciones descubren que sus urgencias están en gestionar el funcionamiento interno, la gestión documental, los documentos que producen las propias administraciones. Se empieza a hablar de la ley de acceso, luego más tarde vendrá la transparencia, etc. Y se introduce la visión sistémica. Se crea esta ley de archivos, crea el sistema de archivos de Cataluña. Todos los países avanzados tienen un sistema archivístico, o varios, como los países complejos como España, ¿no? Aunque este sistema no esté reconocida por ley, que es el caso catalán, pero existen en la práctica. Y entonces empezamos a descubrir que los archivos privados no es algo raro que allí flotan en un magma, en un vacío, y que ahora descubrimos un archivo de la nobleza y ahora aparece un archivo de una empresa. Descubrimos que estos archivos privados forman parte de un todo, de un mosaico, y que son piezas esenciales. Yo creo que esto es el avance que hay en este segundo paradigma, que yo digo, es igual por decirlo, en las décadas de 1990 y 2000. Y entonces nosotros del archivo consolidamos y racionalizamos nuestras políticas de adquisición. Un día, trabajando en un depósito, nos damos cuenta que al lado del archivo de un militante comunista, Gregorio López Raimundo, está el archivo de un alcalde franquista, de Porcioles. Y dijimos, oye, es que nosotros a lo mejor no somos el archivo del nacionalismo catalán, ni somos el archivo de ninguna ideología, ni de ninguna corriente ideológica concreta. Somos un archivo público, abierto a toda la sociedad. Y descubrimos que una política de ingresos de archivos privados se basa en esto, en la cooperación, en la pluralidad y en la neutralidad. Y empezamos a firmar convenios para llegar a nichos, a sitios donde la administración sola no puede llegar. Y nos damos cuenta que la propia administración de la Generalitat funciona en esto descoordinada, que hay multitud de organismos de la administración autonómica que por su trabajo ordinario conocen y entran en contacto con archivos, pero no hacen nada. Firmamos convenios con la Secretaría de la Juventud, el Consejo Nacional de la Juventud, el Instituto Catalán de la Paz, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Firmamos convenios con universidades y con entidades privadas. Ahora yo recuerdo dos, el Colegio de Periodistas de Cataluña y una asociación de entidades de la memoria con muchos contactos en el extranjero. Y entonces nos abrimos a las nuevas realidades sociales. ¿Qué pasa en la sociedad donde nosotros estamos inmersos? Y a lo mejor los archivos de los partidos ya no son importantes, pero de lo que llamamos los nuevos movimientos de la mujer, de liberación sexual, de cambio de ecología. Y los archivos de este sector, como que detrás no hay tanta estructura, a lo mejor empezamos a abrirnos a este sector. Y nos damos cuenta que poco a poco abandonamos el elitismo. Bueno, quisiera acabar con unas reflexiones sobre el momento presente, este paradigma que se abre en el siglo XXI con todo el cambio tecnológico, la sociedad digital. ¿Estamos asistiendo a la desaparición de los archivos privados, sí o no? Sí, como los hemos entendido hasta ahora, quizá no, pero en otra forma y en otro formato. Lo que está claro es que igual que lo que pasa en la parte pública, tenemos que estar preparados por un incremento sustancial de ingresos en papel. Cuando digo papel, disquete, fotografía, planos, todo lo antiguo, todo lo que no es electrónico o digital. De golpe, empresas y asociaciones tendrán la necesidad de deshacerse de todo eso. Algunas lo van a eliminar, otras lo van a ceder. Y pasaremos también a una fase híbrida. Nos vendrá de todo. Hay que prepararnos porque ingresaremos de todo. Y luego, estos archivos tradicionales, habrá un apagón. Porque ahora los archivos privados, los personales, los de las sociedades, etcétera, están en la red. Están en la red.
La gente ya no escribe. Todo va muy rápido, ya ni correo electrónico. ¿De acuerdo? Las bibliotecas, que son muy listas y siempre van un paso por delante, algunas ya rastrean, recuperan y capturan páginas web. Y nosotros, que vamos detrás, los archiveros en muchas cosas, se empieza a descubrir que estar presente en este mundo social y privado, que es complicado, porque no sé, aquí no hay unanimidad, hay archiveros que dicen que esto es íntimo y privado y que no hay que hacer nada, hay que empezar a recuperar la memoria del presente. Sobre esto se han hecho campañas, congresos, etc. Aquí hay pues una línea de actuación muy clara, pero claro, se pone en cuestión si nosotros salimos y empezamos a capturar y a conservar con qué criterios, en base a qué, ¿no? Esta función del archivero como neutral a lo mejor se va al garate. Y la administración titular, que es la que nos paga, que continúan considerando el archivero como un funcionario de su servicio, ¿va a tolerar que nos dediquemos a esto? Que nos desperdiguemos y salgamos a la calle. La calle son las redes sociales, a ver qué encontramos para conservar, ¿no? Otro tema es que el concepto tradicional de documento de archivo, que es el soporte y la información que contiene, ya no. Ahora ya se habla de datos. Y los archivos privados tienen millones de datos, pero es que para explotar los datos, primero hay que tratarlos, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que revisar los principios clásicos, creo yo, de la archivística. Esto del orden, el orden original, bueno. Nosotros hemos ingresado conjuntos documentales totalmente inconsistentes, que no hay relaciones entre los elementos, porque el productor no le dio, porque un productor privado no piensa, no es la administración pública, y le damos categoría de fondo. Pero ¿qué series tiene? ¿Y qué unidades documentales? ¿Y cómo se pone orden en todo esto? Yo pienso que el archivo privado, los personales es muy claro, que contienen esta parte subjetiva, íntima, esto se nos escapa y a lo mejor las bibliotecas, digo yo, a lo mejor no tanto. Voy muy rápido. Otro tema es reconocer la importancia del donante. La persona que a título personal o en nombre de una empresa o asociación cede un archivo privado, muchas veces no quiere o no puede desvincularse del mismo y de alguna manera nos van a reclamar un papel activo incluso después de la entrega. No todos los donantes lo hacen por motivos económicos. Cuando el donante es el propio productor, una persona viva, esto es un privilegio, el diálogo que podemos establecer con él. En otras ocasiones, los donantes son el cónyuge, los hijos, los descendientes. Para ellos este acto es un desapego que puede llegar a ser doloroso. En otras ocasiones, los donantes son personas vinculadas con esta organización que cambia o que ya no existe, o voluntarios, sencillamente, que acuden a su rescate. Todas estas personas quieren evitar no solamente la desaparición física del archivo, sino la pérdida de una determinada memoria. Ellos saben por qué han de realizar o favorecer la donación y qué historias y valores puede transmitir el fondo documental. ¿Por qué entonces para un centro público a veces los donantes molestan? Queremos que vengan, suelten los documentos y que se larguen, que nosotros sabemos mucho ya de cómo tratar este fondo documental. Esta fotografía de aquí es de un periodista, historiador muy importante, Pons Pradas. Pues fuimos, nos invitó, estuvimos varios días en su domicilio, él nos explicó su archivo y tuvimos que tragar paciencia. Yo al principio iba a visitar un donante posible con 1 hora, ahora ya tengo la mañana, ¿verdad? Esta es la viuda de un militante de Esquerra Republicana, un de estos de la lucha por el catalán. Yo no sé si el productor del archivo era el marido o la viuda, porque esta señora se pasó toda la vida desde que enterró a su marido ordenando y poniendo orden al archivo. Claro, si todo es un trámite administrativo, es que se nos va la riqueza de entre las manos. Y luego ir más allá de la cesión. Este año el Departamento de Cultura ha aprobado un decreto destinado a aquellos archivos privados importantes que tienen estructura, personal y medios, que abren, nunca van a ceder el archivo a un centro público, que permite mediante convenio que se constituyan en sección del Archivo Nacional de Cataluña, manteniendo la autonomía de gestión,
y su plena personalidad jurídica. Y nosotros, de paso, intentamos sacar un poco de rédito a las subvenciones que al final la Generalitat otorga a estos centros y que se diluyen. Vamos a establecer unos convenios donde quede claro en qué se gasta y qué resultados. Un contrato, programa. Ya veremos. Tenemos 4, una de ellas es el archivo de la Casa Ametller, que es este edificio modernista del Paseo de Gracia, que tiene un archivo fotográfico único. Los archivos privados, creo yo, ya acabando, que son archivos con alma. Todos los archivos tienen alma, pero es que estos ya la llevan incorporada. Son un patrimonio vivo de la sociedad que siempre serán valorados en la era del documento digital, de la inteligencia artificial y del Big Data. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre acabaremos buscando la experiencia concreta, la trayectoria vital. Y un archivo privado contiene eso, trayectorias únicas de personas, experiencias concretas, vivencias singulares, episodios íntimos, relatos auténticos, crónicas veraces. Se trata de archivos con alma, de un patrimonio vivo. Su conservación en los centros públicos no como mero anexos que aparecen siempre al final y siempre sin clasificación ni descripción, no como meros anexos, sino al mismo nivel que los fondos oficiales, completa los archivos públicos. Los completa. En buena medida, gracias a los fondos privados, los archivos públicos, los nacionales, los provinciales, podemos dejar de ser solemnes y anticuados archivos institucionales para convertirnos en archivos sociales abiertos y conectados con nuestro entorno. Muchas gracias. Ya está. Muchas gracias a Josep Fernández Trabal por esta brillante exposición da práctica do Arquivo Nacional de Cataluña. Y si hay alguna cuestión que quieran realizar, pues es un momento. Bueno, para luego, ¿no? ¿Hay un debate luego? Sí, bueno, una cuestión nada más, que es un tema tangencial, pero me gustaría preguntarte, ¿qué hacéis con esas colecciones que os vienen añadidas a los archivos? ¿Hacéis algún tipo de... los gestionáis de alguna manera o simplemente los almacenáis? Porque, bueno, en todos los archivos tenemos experiencia de ese tipo y, bueno, puede ser, pues, problemática, ¿no? Vale. Y en vuestro caso, sí. Me imagino. Los objetos, cuando hablamos de objetos, es un busto del creador de la empresa, pues las colecciones de premios, una copa, una placa, a veces en una empresa los tampones, las estampillas, las máquinas de escribir. Cuando ingresamos el archivo de la Hispano Olivetti, pues tenemos una magnífica colección de máquinas de escribir, ¿no? Pues hacemos un pequeño registro interno y hay un almacén donde lo tenemos. Y a veces sacamos alguna pieza para exposiciones. Pero quizá una buena idea sería hacer algún tipo de convenio con algún museo. Tenemos un convenio con el MENAC, con el Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero estos son muy reconsagrados los museos. Quieren aquella pieza que les falta en su colección. De 60 máquinas de escribir quieren 2, pero es que el donante te las da todas. Por suerte, no es una situación muy general porque ya no podríamos admitirlo. Nosotros lo conservamos. Las bibliotecas, tenemos 2 bibliotecarios que catalogan la bibliografía, los libros según los criterios bibliográficos, y nuestra biblioteca forma parte de la red de bibliotecas universitarias. Somos un centro de consulta al lado de la biblioteca de la facultad o de la biblioteca, y hemos desarrollado una biblioteca. Yo creo que esta es la clave. Si el Archivo Nacional ha generado una biblioteca que está tratada los libros como biblioteca, no entiendo mucho, y la consulta de este fondo bibliográfico se hace a través de la red de bibliotecas universitarias, hay un consorcio para eso, yo pido
que los museos y las bibliotecas, cuando tienen un archivo, lo traten de acuerdo con las normas de descripción archivística y que estos inventarios y catálogos que generan se puedan consultar junto con todo el resto del patrimonio documental. Es decir, el archivo de la Biblioteca de Cataluña, que lo traten de acuerdo con criterios no bibliográficos, sino archivísticos. Hacen lo que pueden, es verdad. La Biblioteca de Cataluña tiene un solo archivero, ¿no? Pero ha heredado o aún ingresa fondos muy importantes. Esto es lo que nosotros hacemos. Los fondos bibliográficos que ingresan como anexo, para nosotros son fondos bibliográficos y los tratamos y los difundimos como cualquier biblioteca, y las piezas y los documentos o las cosas estas especiales, pues en algún caso sí que han derivado al MENAC o al museo en especial. Hay elitismo en las instituciones culturales. Esto es una marca de origen. Hay elitismo. Querrán aquella máquina de escribir, pero no las querrán todas. Y cuando nosotros, los que vehiculamos el ingreso, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos allí tirado o nos lo quedamos? De momento nos lo quedamos. No sé si he respondido. Completamente. Bueno, pues muchas gracias y a continuación pues damos paso a otra. Creo que voy a presentar. Bueno, pois é un placer presentar a Concha Varela Orol, que é unha verdadeira referencia no mundo das bibliotecas de Galicia. E, bueno, tedes o currículum aí, eu quixera destacar algúns puntos. É licenciada en Filoloxía, doctora en Historia Moderna, entre as súas facetas profesionais foi bibliotecaria do Corpo Facultativo de Bibliotecarios do Estado e foi directora da Biblioteca Universitaria de Santiago. Os que traballamos con ela sabemos moi ben a actividade e a enerxía que desplegaba, e a enerxía e a actividade que tamén desenvolveu na súa faceta de profesora na Facultade de Humanidades de Ferrol e en todas as actividades que desenvolveu, promovendo, por exemplo, a creación de Anabad Galicia e participando en outras moitas actividades relacionadas co seu ámbito profesional. E máis nada, xa vos deixo con ele. Bueno, bos días. Eu podería dicir que vou falar do que nos encontramos os xestores e os historiadores tamén cando recibimos esa herdanza que traballan os compañeiros que acabamos de escoitar falar. É dicir, pasados os séculos, os nosos sucesores atoparán unha problemática que será moi parecida a que estamos atopándonos cando miramos estes fondos. Eu, en concreto, vou falar das marcas de procedencia das bibliotecas, que, bueno, teñen moito que ver ca identidade, por eso lle titulei con esa expresión tan galega e logo ti de quen ves sendo, non? Vou a falar bastante, máis que do tratamento propiamente en bibliotecas, vou a falar bastante do contexto que explica a problemática que temos a hora de tratar estas marcas, porque moitas veces, en fin, os bibliotecarios agobiados polos formatos, os códigos de catalogación, os seus cambios continuos, etcétera, etcétera, non? Perdemos a perspectiva necesaria para poder tomar decisións, digamos, dentro de o que cabe valorar o mellores para os nosos usuarios, non?
O primeiro que quixera decir é que se algo caracteriza o patrimonio que se custodia nas bibliotecas, nos arquivos e nos museos, é que é unha síntese de coleccións e de pezas soltas de moi distintas procedencias e correspondendo a sistemas de adquisición moi distintos, non? E que, ao integrarse nesas bibliotecas, adquiren un sentido, digamos, unitario, non? Dan un sentido unitario a esa colección. Pero, ao mesmo tempo, cada unha desas pezas ou grupos determinados desas pezas manteñen distintos significados que están ligados á información que conteñen, aos valores estéticos, á súa manufactura, á súa comercialización, as súas lecturas en determinados momentos históricos, etc. E, por tanto, tamén ao seu tratamento e formas de adquisición nas institucións, non? Así que, para falar deste tema, vou poñer o foco no contexto que explica o paso continuo de coleccións privadas ás institucións da memoria, que é unha característica intrínseca da formación das coleccións nas bibliotecas ao longo da historia. Porque o meu análise, como veño dicindo hasta aquí, serán os libros, e o xeito do meu análise, da miña análise, é unha colección que compartimos, creo que a maioría dos que están aquí presentes, os arquivos e os museos tamén teñen coleccións bibliográficas, así que espero non aburrirvos moito. Fundamentamente vou a tomar como campo de observación a Idade Moderna, e isto por distintas razóns, que convén sempre ter en conta cando un trata estas coleccións. En primeiro lugar, a primeira razón sería que neste momento a imprenta é artesanal, é dicir que os exemplares dunha mesma edición non sempre son iguais. Se producen variacións, durante a impresión se corrixen erratas, se cambian portadas, en fin, é un traballo absolutamente artesanal. En segundo lugar, é tamén artesanal porque esa idea que todos temos de o libro con sus tapas e tal, e tan mono, pois realmente na Idade Moderna os libros se venden en rama, non aparecerán libros encuadernados hasta que se desenvolva a imprenta mecánica, non? E, polo tanto, é o comprador quen escolle esa encuadernación e quen dice que é o que lle hai que poñer ou que non, non? E, en terceiro lugar, quizá non tan frecuente como os outros dous, pero moitos coleccionistas na Idade Moderna manipularon os exemplares, cambiando follas de sitio, por exemplo, co obxecto de conseguir exemplares mellores ou máis acordes co que decían os bibliógrafos, de como era o exemplar, non? Así que calquera destes feitos é fundamental a hora de tratar con pezas patrimoniais, e tamén quero decir que, aínda que dunha forma moi encuberta, pero isto está recollido na Lei de Patrimonio de Galicia, cando fala de que os exemplares que non son idénticos adquiren por sí mesmos un valor patrimonial. É dicir, que eu podo ter nunha biblioteca un libro dunha edición que é idéntica, que non se modificou nada na imprenta, etc. outro, pero ten un ex-libris ou ten unha nota marxinal de que non leu, etc. E isto lle dá carácter patrimonial a ese exemplar. Nunca sería eso que se chama nas bibliotecas un duplicado. Bueno, tamén quixera decir algunhas cuestións de como chegaron tal cantidad de libros con marcas de procedencia que nos atopamos hoxe en calquera biblioteca con coleccións patrimoniais. Marcas de procedencia que a veces son de moitos
son moitos libros dun solo individuo, pero que en outras moitas ocasións encontramos un libro con unha marca e igual en toda a colección non hai ningún outro dese propietario ou 2 ou 3 libros, non? E para isto hai que coñecer un pouco como funcionaba o mercado do libro na Idade Moderna. Na Idade Moderna, eu diría que no campo do libro, se por algo se caracteriza pola trasfega de pezas que, aínda que se coñece con anterioridade, tamén os conventos medievais, os mosteiros intercambiaban manuscritos e tal, pero este cambio de titularidade de pezas adquire nesta idade un volume descoñecido ata ese momento, lóxicamente tamén pola invención da imprenta, non? Un dos sistemas de comercialización que está na base deste paso de coleccións privadas a mans públicas está que era moi habitual que a morte do propietario dos libros estes se venderan mediante un sistema de poxa nas almoedas locais, non? Nestas almoedas compraban as persoas particulares, pero tamén compraban os libreiros e tamén compraban as bibliotecas. De feito, por exemplo, a Biblioteca Universitaria de Santiago, nas súas constitucións do século XVIII, hai un artigo dirixido a que os bibliotecarios teñen que asistir ás almonedas, etc. Por esta vía chegaban unha parte moi importante de fondos privados ás librerías locais, non? Sobre 2 inventarios que están publicados de libreiros composteláns, que son o de Giraldo de Sol do século XVI e Alonso Díaz do XVII, pois se observa claramente como unha parte moi importante dos libros que poñan a venda son libros usados, traídos, que dicen eles, non? Ata tal punto que, por exemplo, na librería de Alonso Díaz, un cálculo que fixen algo así un pouco rápido, pero me dá aproximadamente que un 30% dos libros que tiña para vender son libros usados, son libros de segunda man. Pero, ademais, por si fora pouco, almonedas, libreiros, e que tamén venden fondos ás institucións. Por exemplo, no século XVI, o Cabido de Mondoñedo vende a biblioteca do licenciado Molina, sin ningún pudor. Por poñer un solo exemplo, porque poderíamos repetir moitísimos outros, non? Pero as bibliotecas tamén venden libros xeralmente duplicados, por exemplo, como fai a Universidade con fondos dos xesuítas en 1776, aquí en Santiago, vendeu mediante unha poxa, e logo en 1795 e 1796 vende moitos libros, xa digo, case sempre, creo que sempre duplicados. Estes sistemas de venda, especialmente as almonedas, de bibliotecas privadas, vai dar orixe a todo un mercado internacional que se vai desenvolver especialmente nos séculos XVII e XVIII, un mercado de libros de segunda man. Hai algúns exemplos xa no século XVI, pero son eses 2 séculos os fundamentais. Tanto se moveron as pezas nestas poxas, especialmente nos Países Baixos, que eu, por exemplo, encontrei que algúns manuscritos que estaban en bibliotecas españolas nos primeiros anos do século XVIII saíron en reiteradas poxas en Holanda e chegaron a ter ata 5 propietarios nese século. É dicir, que se facemos unha media, cada 10 anos ese libro cambiaba de man, non? Ese manuscrito cambiaba de man. Noutros casos, a chegada de fondos privados ás bibliotecas foi unha transacción comercial prácticamente quasi directa, como ocorreu tamén, poño moitos exemplos da Universidade de Santiago, porque é a que mellor coñezo, como ocorreu tamén en 1796, cando a Universidade compra os libros do bispo refractario de Blois, que estaba exiliado en Galicia.
feito importantísimo para que existan tantas coleccións privadas nas bibliotecas, naturalmente o feito de que no século XVIII moitos coleccionistas deixan a súa morte por disposición testamentaria a súa biblioteca para crear a biblioteca pública da súa cidade, máis frecuente en Francia, en Italia que en España, pero temos algúns casos tamén en España, como foi o Marqués de la Compuesta en Zaragoza. Pero aparte destes que deixaban con esa finalidade, moitos máis o que fixeron foi deixar os seus libros, a súa morte, a biblioteca pública que existía, como foi moi normal entre profesores e exalumnos, por exemplo, da Universidade de Santiago. E daí ven que a Universidade conserve tamén esas memorias de los señores bienhechores, que conserva dúas, unha no arquivo e outra na biblioteca, que estaba, por outra parte, prescrita que se fixera na Constitución e donde vai reseñando ata, quero recordar, 1864-69, dende o século XVIII reseña as doazóns, aínda que teño que advertir para futuros investigadores sobre a materia que non todas, pero sí moitas delas, non? A entrega de libros por doazón tiña tamén outra finalidade máis curiosa, máis anecdótica, pero que a mí me fai gracia e por iso a conto. Algúns propietarios de libros debían ver na biblioteca un seguro de tranquilidade, xa que o que entregaban eran os libros que tiñan prohibidos. Isto se manifesta nas memorias de bienhechores porque non aparece o nome do individuo ou individua, sino que aparecen unhas iniciais e incluso nunha ocasión aparece un incógnito. Escribe o bibliotecario que un incógnito le dio unos libros que curiosamente están prohibidos. A todas estas vías de entrada ainda hai que engadir que nos mosteiros, como é coñecido, as bibliotecas persoais dos monxes, bibliotecas azusum, lle chaman, porque realmente non se consideran deles e, por tanto, a súa morte pasan á biblioteca do mosteiro. Do mosteiro, normalmente do mosteiro en que profesaron. E isto fará que, chegada a historia, en fin, ante as incautacións das bibliotecas religiosas, das ordes religiosas en distintos momentos históricos, pois estes libros chegaran con multitude de nomes de frailes e tal ás bibliotecas públicas, porque de todo es coñecido que foron en España foron as incautacións ese orixe das bibliotecas públicas. Hai moitísimas que reseñar, pero recordemos, por exemplo, a incautación de bibliotecas privadas na Guerra de Sucesión, Cataluña e Valencia, que se integraron na Biblioteca Real, despois na Real Librería Pública para estar na actualidade na Biblioteca Nacional de España, ou os libros da Compañía de Xesús, que, entre outras cousas, serviron para crear as bibliotecas públicas en moitas universidades españolas. En fin, sin intentar agotar as múltiples vías polas que bibliotecas privadas ou libros privados entraron nas coleccións públicas, pois digamos que tamén se facían trocos. En Galicia, a Universidade de Santiago realizou trocos con particulares, pero tamén trocos con outras bibliotecas, como o do convento de San Francisco no século XVIII. Non sei se antes, pero sobre estes coñezo documentación. E seguramente os fixo tamén que a Biblioteca de San Martiño, xa que hai nunha documentación de permutas, destes trocos, figura que determinados libros se trocaron para hacer el cambalache con San Martiño. Bueno, el cambalache, supoño que se refería que os libros non eran de moita calidade, pero iban a colar ou algo así, non? Pero, polo tanto, había trocos, non? Así que, como consecuencia de todo isto, mercado libreiro, prácticas das bibliotecas, etc.,
Moitas das pezas que remataron no patrimonio público non tiveron con anterioridade un solo posuidor, senón que tuveron moitos propietarios, non? Por poñer un exemplo rápido, collamos a biblioteca de Páramo e Somoza, de Antonio Páramo e Somoza, que foi un dos creadores da Real Sociedade Económica de Santiago, que xunto cos libros, polo menos con algúns libros do seu pai, pasaron á biblioteca do Colexio de Fonseca. Da biblioteca do Colexio de Fonseca pasaron á biblioteca da Universidade de Santiago. Da biblioteca da Universidade de Santiago, unha parte, xunto con moitos libros do Mosteiro de San Martiño que entraran na desamortización, se devolveron ao seminario en 1879 e por si iban pouco troteados, inda posteriormente a isto, unha parte deses libros que foran mezclados San Martiño e Fonseca para o seminario se devolveron en algún momento do século XIX, posto que existe un inventario desta devolución porque está sin datar, non? Bueno, a veces tamén dous volumes ou máis, distintos volumes dunha obra tuveron circuitos separados. Por exemplo, na Biblioteca de Sarmiento había un manuscrito de Esteban de Villegas, un manuscrito autógrafo de unha obra que se chama Varia e Filología, etc., e que o lóxico sería que tiveran pasado ao Mosteiro de San Martín de Madrid, que efectivamente deberon de pasar, posto que pasou toda a súa biblioteca, pero, bueno, ou no momento dos franceses, que o Mosteiro de Madrid tuvo bastantes problemas, ou seguramente na desamortización, os libros saíron e, como é ben coñecido de todos, moitos se despistaron polo camiño, non? E entre os que se despistaron deberon de estar estes dous volumes. Bueno, estes dous volumes na actualidade están na Biblioteca Nacional de España, pero un se comprou en 1976 nunha poxa inglesa, que é o volumen primeiro, mentras que temos constancia que o volumen segundo xa tiña ingresado na década de 1870, é dicir, é probable que ingresara antes, pero, bueno, sabemos que estaba ali en 1870. Isto por falar da casuística esta de transferencia continua de fondos dunhas máis a outras. Así que agora vou falar un pouco das procedencias e, sobre todo, tamén das procedencias, das marcas e, sobre todo, das fontes para estudiar as procedencias, non? Os tres tipos de institución da memoria, de institucións da memoria que están implicadas nestas xornadas, empregan o concepto de procedencia con un significado similar, non absolutamente igual, pero, bueno, en fin, nos arquivos a procedencia foi sempre moito máis importante que nas bibliotecas, non me vou a meter eu no tema dos museos, e posto que, bueno, Chama Villón creo que foi quen puxo o foco sobre este asunto desa importancia do creador, do custodio, da documentación, etc. Nos museos e as bibliotecas quizás aproxime máis este concepto de procedencia, non? Porque se refire sempre á historia da propiedade dunha colección ou dunha peza, aínda que, naturalmente, creo que nos museos, por razóns que parecen obvias, cando se trata de pezas arqueolóxicas, pois é o lugar, non? O que se considera procedencia. Polo que eu lín, desto de los museos e a biblioteca, todo o deixo a mellor consideración dos expertos. Bueno, as marcas de propiedade, chamémoslle así de momento, as marcas de propiedade, en fin, son coñecidas ao longo da historia, en multitude de obxectos, xa dende a prehistoria. Na Idade Media empreganas, por exemplo, os fabricantes de papel, empreganas os mercadores de todo tipo para poñelas sobre os fardos para que non se confundan os paquetes no transporte. En fin, en Galicia todos coñecemos as marcas de canteiros, todos coñecemos seguramente tamén as marcas de pescadores, etc.
A marca sobre un libro máis antiga que coñecemos é do século VIII, está sobre un manuscrito do século V e é da biblioteca da Abadía Inglesa de Cashwick. A que chamamos hoxe unha marca de propiedade? Unha marca de propiedade chamámoslle a calquera información, calquera, existente, porque moitas veces cando se fala disto sempre está pensando que está falando de eslibris ou de superlibris, de cosas moi elaboradas, pois non, calquera información que existe nun exemplar e que nos pode informar do seu itinerario, parcial ou totalmente. Por tanto, non estamos só falando de nomes de propietarios, sino que estamos falando tamén de tempos, estamos falando de lugares e estamos falando de relacións con outros obxectos. Estas marcas, indudablemente, son unha fonte fundamental para a historia das pezas patrimoniais, pero, na miña opinión, ao menos, cando estamos ante unha colección que ingresou nunha biblioteca por unha doazón, por un legado, por unha adquisición, a fonte fundamental son os inventarios, é dicir, a documentación dese ingreso, se existe, claro, por suposto, se se conserva ou se o encontramos, que de todo pode ocurrir. Esa é a fonte fundamental. Con todo isto, as marcas siguen sendo importantes porque sirven para completar o coñecemento do inventario, entre outras razóns, porque os inventarios son feitos daquela maneira, logo veremos algúns exemplos, e con frecuencia conteñen erros de transcripción, faltan nomes de autores, nomes, anos de edición, etc. Entón, para asegurar a procedencia, se temos unha marca no libro e, en fin, coinciden outros datos, pois é bastante posible que estemos ante a peza concreta que intentamos identificar. Así que, polo tanto, eu diría que a documentación de ingreso e as marcas, os inventarios de ingreso e as marcas dos libros son dúas fontes fundamentais e complementarias. Pero existen outras fontes para estudiar as procedencias, unha moi interesante, marcadamente, cando falamos de pezas únicas, por exemplo, de manuscritos, son os catálogos desa librería internacional, unha librería internacional que adquire esa importancia porque, entre outras cousas, edita catálogos impresos que distribuye por toda Europa e donde un pode mercar sin desplazarse a Ámsterdam ou a Leiden, así que eses catálogos son fundamentais porque moitas veces se publican baixo o nome do propietario, Biblioteca Geberiana, Biblioteca Dibuasiana, etc. Noutras ocasións non, salen como anónimos, sempre como unha estrategia comercial moi clara, biblioteca selectísima, biblioteca exquisitísima e todas estas cousas, pero moitos de asistentes ou coleccionistas europeos realmente sabían de quen se trataba esa biblioteca, entón algúns exemplares deses catálogos aparece anotado Biblioteca de Fulanito, a man, sobre o catálogo, co cal xa temos unha procedencia. Ademais, os propios libreiros, dentro do catálogo, en determinados libros, valiosos sempre, anotaban de que biblioteca procedía, se o sabían, es biblioteca Fulanito, non? E, finalmente, houbo tamén, moi agradecidos estamos, algúns adxudicatarios, non adxudicatarios, algúnas persoas que asistían á subasta, a poxa, que anotaban no catálogo quen se adxudicaba cada peza e por que precio se adxudicaba. Existen algúns exemplares así, claro, do mesmo catálogo podemos ter 10 exemplares que non teñan absolutamente nada, pero a veces temos sorte e encontramos un catálogo dun exquisito destos que o anotou todo e entón quedamos encantadísimos. Bueno, esta é outra fonte importante, tamén é unha fonte importante algúns tipos de publicacións, como
por suposto, os catálogos de exposicións, pero tamén descricións de coleccións públicas e privadas que aparecen en determinados libros, e eu quixera destacar aquí os libros de viaxe, porque o Gran Tour que realizaban os mozos nobres europeos tiña como, en realidad era un viaxe de formación e, por tanto, estaban atentos aos libros e as bibliotecas, e en moitos destes libros nos aparecen noticias de exemplares e tamén de coleccións, de bibliotecas completas. Agora vou a ver se vemos, o máis brevemente que poda, estas marcas que supoño que, en fin, en grande medida coñecedes, pero, bueno, eu vou a mostralas aquí para darlle un pouco de color tamén a isto, e, de paso, presentar unha tipoloxía de marcas, non? Bueno, decir antes de nada que, aínda que os exlibris, según a Real Academia Española, son etiquetas impresas, impresas ou gravadas, etc., que se colocan no interior do libro, no estudo das marcas de procedencia, os exlibris poden ser etiquetas ou non ser etiquetas, poden ser unha anotación escrita, e os denominamos absolutamente iguales libris. Distinguimos naturalmente exlibris manuscritos e exlibris impresos, non, ou gravados. Bueno, como vedes, os exlibris normalmente aparecen nas follas preliminares, moitas veces na folla fixa que pecha a cuberta por dentro, aparecen tamén nas portadas, pero ollo, porque tamén aparecen no interior dos libros e ao final dos libros, non? Este que vemos aquí é de principios do século XVI e, como vedes, aparte de decirnos o nome da súa posuidora, Marie Depardieu, pois nos conta quen llo regalou e, ademais, nos dá tamén o ano en que llo regalou. É dicir, sabemos a través desa frase quen é ela, é dicir, é unha monxa, que ten unha tía que quero recordar que tamén é monxa, que lle regala este salterio en 1514. Bueno, outros exlibris, pois vedelos mellor, menos mal, outros exlibris manuscritos aquí variados, que o único que intentan decir é que os datos que nos proporcionan son moi variados. No primeiro sabemos que ese señor pois é monxe de San Martiño, por tanto o situamos en Santiago de Compostela, e además sabemos o seu nome, era un bibliotecario de San Martiño, segundo é un bibliotecario da universidade, tamén nos dice que de Compostela e tamén nos dá o ano en que adquiriu ese libro, engada algo máis o exlibris anterior. O terceiro nos dice que o libro comprou en Roma, que o comprou no ano 1730 e que lle costou 4 julios, o sea, este é casi perfecto. Este buen hombre, Diego Juan de Ulloa, é un exemplo bonito para ver isto das transferencias de libros, porque el deixa unha disposición testamentaria onde dá a súa biblioteca á catedral, ao Cabido de Santiago, pero a deixa co compromiso de que ningún libro saia dali, nin siquiera, o especifica así, nin siquiera por préstamo, vale? Bueno, este que temos aquí e algún outro procedente deste señor están na actualidade na Biblioteca da Universidade de Santiago. Bueno, non o dixen, normalmente nos exlibris, cando non son da Biblioteca da Universidade de Santiago, poño de onde proceden ou de onde tomei a imaxe. Os que non teñen nada son todos da Biblioteca da Universidade de Santiago. Ben, pois bueno, pois el pobre señor, o sea, la disposición testamentaria non tuvo mucho éxito. O terceiro, a única variante que ten é que é un exlibris manuscrito institucional, é dicir, unha biblioteca de un convento cerca de París, Charenton, dos carmelitas, e nos dá tamén a data en que ese libro entrou, moi poucos anos despois da súa publicación. Pouco máis rebuscados e quizá indicativos de que, en fin, tiñan tempo, non? Son os exlibris numéricos.
Este bon home, Mariano Aragón, pois o que se dedica é a poñer sobre o título do libro, indicar con números romanos o seu nome e con números arábigos o seu apelido, vale? O deixou aquí escrito, pero, bueno, con este pequeño truquillo, por si estamos aburridos e tal. Pero para, en fin, para dar variedad e lindeza ao asunto, pois non hai nada como de Martín Sarmiento. Martín Sarmiento, no catálogo da súa biblioteca, que el mesmo fixo, empeza dicíndonos como se poden identificar os libros de Sarmiento. Bueno, hai algúns que poñen Fray Martín Sarmiento Beneditino. Vean, estos son normalitos, estupendos. Pero logo hai outros que nos explica, gracias a que nos lo explican, senón nunca descubriríamos, que ten un sinal oculto, non? E este sinal consiste en contar todas as letras desa expresión con que se identifica Fray Martín Sarmiento Beneditino, que en total supoñen 30 letras, non? Ben, pois que fai Sarmiento? Pois no folio 30, empeza no folio 30, e entonces busca o primeiro F, o primeiro R, o primeiro A e o primeiro I, e fai cunha agulla un buratiño no blanco, xa di no blanco, que era moi respetuoso con os libros, debaixo de cada unha destas letras. Pasada a expresión Fray, pois para poñer Martín, dice Martín, 6 letras, bien, 30, 36, me vou ao folio 36 e así sucesivamente con todo o seu nome. O señor fixo moi ben en poñelo por escrito, se agradece moito estas cousas porque é un detalle. Ben, outro grupo de eslibris son os eslibris gravados ou impresos, eses eslibris que están sobre unha etiqueta e que xa se coñecen dende o século XV, dende finais do século XV. Este o traigo aquí porque, bueno, se supón o primeiro eslibris coñecido. Sabemos, ademais, de quen era o propietario, porque, bueno, os libros non vou a falar das técnicas, nin de facer os eslibris, nin de outros aspectos artísticos e estéticos, pero, bueno, os libros é feito con unha xilografía e pintado a man, e, bueno, sabemos de quen era, porque, ademais, ten algo que vamos a ver despois, un esdono que nos dice que era de Ilpandro de Brandeburgo. Outro eslibris grabado é este, que o traigo sobre todo porque é dun plateiro e orfebre compostelán, que é o mesmo que fixo, se non estou confundida, a rexa de plata da catedral, aparte de outras obras en Galicia, Jacobo de la Piedra, e de un personaxe, ten un escudo heráldico, un motivo moi frecuente nos eslibris, Joaquín de Lamas e Sotomayor, que vivía por ali ao lado do antigo Museo das Peregrinacións. Ben, en fin, outro modelo de eslibris grabado, non? Grabado en madeira, creo recordar estes. Creo que sí, non me acordo ben, debería que verlo. Bueno, tamén temos eslibris impresos, como por exemplo este, que é un eslibris institucional da Biblioteca da Universidade de Santiago, e temos ademais eslibris de libreiros, que son moi interesantes para coñecer a comercialización dos libros, non? Tedes un deses libros dos bibliotecarios que vivimos antes, que era un libro que se vendía en Bordeaux, e outro é dunha moi coñecida librería de Santiago, dun liberal chamado Rei Romero, que estaba na Civichería. Despois, un pouco despois dos eslibris, que xa digo, hai que situar a finais do século XV, dos eslibris sobre unha etiqueta, aparecen os selos, xa no século XVI, que tamén son de persoas ou institucionais. Bueno, nos vamos a saltar algunhas cousas. En fin, outras veces a forma xa no século X, pois mirade, e moi posteriormente tamén, se utilizan monogramas, se utilizan lemas, se utilizan emblemas dentro dos eslibris. Os emblemas e os lemas evidentemente son máis complexos, entre outras cousas porque o mesmo lema podía ser empregado por distintas persoas e é máis difícil identificar,
E dicir tamén que os libros con frecuencia teñen eslibres de distintos propietarios. Por exemplo, este que foi de Felipe de Castro, que chegou á universidade do seu legado, sin embargo, ten un eslibris de 2 séculos antes, de Rómulo Cincinnato, que é un pintor italiano do século XVI. Este outro non ten ningún eslibris, que quero dicir, ten a mesma procedencia. Ollo, non poñían o eslibris en todos os seus libros, moitos os tiñan, pero podía haber outros que non. Por lo tanto, sempre digo que se debe de traballar cos inventarios, non? Eslibris de Martín Sarmiento e sobre a mesma folla eslibris de Gallangos. Este é un manuscrito de Sarmiento que figura no catálogo da súa biblioteca, un manuscrito de medicina. Gallangos, con malas artes debeu ser, se fixo con moitísimos manuscritos da biblioteca de Sarmiento, e este é un dos que pasou por ali, hoxe afortunadamente está na Biblioteca Nacional, non? Tamén dicir que, aparte de usar eslibris nuns libros sí, noutros non, tamén os eslibris cambiaban en función, vamos a ver como diría eu, do cambio de estatus de un propietario, non? Aquí Páramo e Somoza ten un eslibris, digamos, perralleiro, que decimos aquí, non? Así, en fin, las letritas e punto, pero logo, cando é Coengo, verdad, pois a cosa ya cambia un pouco e ya tenemos unha etiqueta como Dios manda. Este pobre libro que crucificaron entre los jesuitas, poniéndole 20 veces que es de la Compañía de Jesús y de su librería, y luego los expurgadores todos, porque si no estaba de acuerdo con el índice inquisitorial correspondiente en los distintos siglos, que son unha magnífica edición do século XVI, da paráfrasis do Evanxeo de San Mateo de Erasmo, pois le dio el cardenal Ollo. Isto é o que chamamos un esdono. Un esdono é anotado pola biblioteca e indica sempre unha transferencia. É dicir, é o que hoxe chamamos unha doazón. Non é un eslibris del cardenal Jerónimo del Ollo, é un esdono. Moi parecidos son, pero reciben un nome distinto, os ex-legato. Neste caso, falamos daquelas disposicións testamentarias polo cal unha persoa deixa unha parte da súa colección ou a súa biblioteca inteira a unha institución, non? Poden ser tamén, como vedes, manuscritos e impresos os ex-legatos. E logo están as dedicatorias, que non son tampouco un esdono, como esa de Concepción Arenal a un reitor da Universidade de Santiago, o reitor Viñas, ou as notas de envío como estas de Sarmiento a un monxe enviándolle un libro de San Martiño. As notas de envío e as dedicatorias son moi interesantes, porque como logo non me vai dar tempo de decirlo, digo agora, para estudiar as redes de coñecemento. É dicir, quen se cartea con quen, que se intercambian, etc. Este é unha magnífica anotación de unha doazón, da doazón do catálogo de Sarmiento, porque nos dá casi a historia a historia do manuscrito, non? Se vedes na parte superior, noutra letra ten de la Casa de San Martín, logo pon de Quiroga e finalmente Vicente Vázquez Queipo nos explica que este libro, que saiu tamén na desamortización, indudablemente, e pasou ao mercado libreiro como tantos outros fondos, foi comprado por un abogado de Celanova, que o único que non sabemos era o seu nome, que a él lle comprou o tío deste Vicente Vázquez Queipo, o abade do mosteiro beneditino de Celanova. O abade lle regala a Vicente Vázquez Queipo e Vicente Vázquez Queipo lle dá á Academia da Historia. Aquí temos prácticamente completa toda a historia do itinerario do libro.
Bueno, e logo hai tamén anotacións de recompensas que os que temos certeza recordamos e este libro se perdiere, como suele suceder e tal. Bueno, pois iso xa había no século XVI, no século XVII, este en concreto, este libro se perdiere é moi popular, ten versións en portugués, en francés, en español, etc. E, bueno, sí que este me gustaría ler aquí, que xa fixen a traducción e vou máis rápida. Esta é unha condena, é o contrario, aparece tamén en libros de institucións privadas, pero este é unha condena de unha biblioteca de unha abadía, sí, da abadía de Bo. E di algo así, bueno, me parece que o traduzo por aí porque acabo antes, di algo así como: aqueles que por furto, rapiña ou de calquera xeito sacaran algún destes libros, está sobre un inventario, un catálogo da biblioteca, que o seu nome sexa borrado do conxunto do libro dos vivos, que o seu nome non se escriba con xustos, senón que se lle manda ao inferno, donde reciba as llamas del infierno sin compasión alguna, non? Amén. Bueno, inda que está nun inventario dunha institución, os libros da mesma dureza aparecen en libros particulares. Decoración heráldica en calquera sitio, aquí a tedes nunha inicial, por exemplo, aquí en cada lado desta orla que rodea a páxina, no medio do texto, e nun libro impreso se deixaba nos incunables un lugar para que se pusiera el escudo. Aquí o impresor, xa vedes que os incunables intentan imitar os manuscritos, pois tamén deixa o seu sitio para que poda ser colocado o escudo, non? Bueno, decir finalmente, o sinto, non me deu tempo, tratarei de colgar tamén as diapositivas, decir que todo isto e todo este movimento de donacións, etcétera, que coñecemos e as marcas correspondentes tamén teñen que ver moito ca identidade. En primeiro lugar, porque son expresión dunha identidade persoal ou dunha identidade familiar, non? En segundo lugar, tamén porque as marcas serven para identificar tanto o propietario, que, por exemplo, os mercadores pasaron as súas marcas dos sacos a aparecer nos seus retratos pintados e a aparecer nos documentos notariais ao lado da súa sinatura, non? Entón, eu, de alguna forma, quero ver dunha forma similar o que ocurriu cas donacións, no caso concreto das donacións e do seu paso ás bibliotecas. Na Universidade de Santiago hai 3 donacións moi importantes, unha xa vimos por aí, que era a de Felipe de Castro. Tamén unha donación máis pequena, pero moi importante, foi a de Paula Cousiño, que donou á biblioteca os manuscritos que ten esta de Sarmiento, porque Paula Cousiño era parente de Sarmiento, e outra delas foi a de Parga e Puga, que donou unha colección valiosísima dos fondos, sobre todo do século de ouro español, non? Bueno, os dous primeiros, todos, vamos a ver, temos moitísimas donacións de unha identificación institucional, pero estes 3 van máis aló, porque os dous primeiros din, todos estes son legados feitos nun testamento, nos din no testamento que todos estes fondos teñen que estar a disposición do público, e además Paula Cousiño engade, e se non estuvieren, que se les retiren e os manden á Academia da Historia. E o testamentario de Parga e Puga pide que se conserve o nome de Parga, xa que nesto se interesan non só os seus herdeiros, senón tamén el honor tamén de Galicia. É dicir, os galegos en Madrid, moitos galegos en Madrid donaron, e siguen doando, as súas bibliotecas, as bibliotecas galegas, o que indica, indudablemente, un compromiso con Galicia e
unha proto, vamos decir así, identidade con Galicia, non? O sea, que das marcas se poden sacar moitas cousas, aparte da historia da propia biblioteca, a historia de moitas bibliotecas privadas, o estudio dos prezos, en fin, hai un montón de cousas que poden ser fontes de información de primeira importancia cando se estudian as marcas. Moitas gracias e disculpas por pasarme de tempo. Moitas grazas, Concha. E, se queredes, pues, pasamos directamente ao coloquio para calquera dúbida que xurda sobre esta conferencia ou sobre as anteriores, pois xa as debatimos aí. Sí, entonces as persoas que estuveron... Sí, dale. Bueno, te has encendido para pagar a veces. Ponte aquí, que podemos. Acércate, si no después. He hecho cartel y todo. Por si acaso no te localizan, ¿eh? Moi ben. Bueno, pois creo que abrimos agora un período para debate para expoñer aquelas dúbidas que puderon quedar sin explicar ou cualquier cousa que pensedes que pode ser de interés e que se pasou de largo. Imos ter hasta as dúas, porque logo temos que ter un descanso para ir comer. E, se se me permite, xa que estou no uso da palabra, quería facer unha pequena... A ver que pensa José Luis Rodríguez dun tema que a veces se oe comentar sobre a presencia da Administración do Estado en poxas públicas, en subastas, exercendo o dereito de tanteo. Eu teño oído comentar a particulares, empresarios ou particulares que asisten ás subastas para mercar aquel cuadro, e cando xa o mercaron vai o representante do Ministerio e levanta a mão e dixe exerce o dereito de tanteo e se queda con el por o mesmo prezo que tal. Entonces, a veces, non sei se tú, te lo dices en castellano, non sei se tú lo has percibido alguna vez, ese que te miren un pouco de reojo cuando entra el representante de la Administración Pública del Estado a una subasta y dice, a ver si me va a tocar a mí, se va a quedar con esa experiencia. Últimamente menos, porque es verdad que cuando la administración, yo cuando llegué al ministerio, las subastas había a lo mejor 5 o 6 subastas a la semana. Es decir, me acuerdo que había administraciones, aprovechando el curso he sacado todos los fondos de las subastas de los últimos 15 años y, por ejemplo, Galicia estuvo comprando muchísimo en subasta, se compró muchísimo y no solo Galicia, es decir, todas las comunidades autónomas todas las semanas había muchísimas subastas. Es verdad que en los últimos 5 o 6 años se ha reducido bastante. ¿Qué pasa? Pues que ahora, pues como estaba contando antes, que cuando vamos a una subasta, muchas veces vamos a comprar cosas que cuando yo ejercito el derecho de tanteo, pues el subastador muchas veces se me acerca y me dice, ¿pero cómo me habéis comprado esto? Y me habéis dejado salir un cuadro de 300.000 euros. Digo, pues claro, es que no tenemos ese dinero, y a lo mejor vamos a comprar una cosa de poco dinero. ¿Qué pasa? Que el recelo muchas veces de los... más que coleccionistas privados, es más los anticuarios, ¿no? Porque es verdad que muchas veces cuando se saca un catálogo en una subasta da muy poco tiempo a estudiar las piezas y muchas veces están mal catalogadas.
nos ha pasado últimamente de no poder asistir a la subasta a pesar de saber que había piezas muy interesantes que estaban mal catalogadas y que las queríamos para un museo, un archivo o la Biblioteca Nacional, y no hemos podido asistir. Pero es verdad que pasa eso, que más los anticuarios y los galeristas que los coleccionistas privados. Me acuerdo mucho de una subasta que fuimos a comprar, salió en una subasta generalista, que no era especialista era subastas Goya, que salieron unos valenciagas, ¿no? Y se subastaban 80 valenciagas, ¿no? Los precios de salida eran de 100 euros, 50 euros. ¿Qué pasa? Que había allí, me acuerdo que el primer lote, que salía un vestido de valenciaga de una época buenísima, había 14 manos en la primera puja, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo ejercité el derecho de tanteo por 40. Bueno, ya a un momento dado ya era como, oh Dios, otra vez. Es verdad que si en esos casos, cuando salen cosas que sí que son interesantes y que hay mucha gente interesada, sí que hay mucho recelo, ¿no? Pero últimamente menos, ¿no? Porque pues, vamos a comprar poco. Siguiendo un poco con esto mismo, ¿qué pasa no caso, por exemplo, si sabedes que unha peza pode ser fundamental dende o punto de vista histórico e tal para a nosa cultura e non tedes o diñeiro? ¿Qué pasa nese caso? Bueno, pues mira, lo que estamos haciendo últimamente, como contaba antes en la ponencia, la administración tiene la única forma de evitar que salga del país y de manera preventiva antes de que se subaste, se declara inexportable. Es decir, claro, se puede hacer con una serie de piezas de un cierto valor. Es decir, muchas veces a lo mejor la Biblioteca Nacional nos sale, el otro día por ejemplo salió un libro que estaba muy interesado, no teníamos dinero ni ellos tampoco, y queríamos que declaráramos inexportable una cosa de muy poco importe, pero que para ellos era muy interesante, ¿no? Lo que hacemos es declararlo inexportable como medida cautelar. ¿Qué pasa? Que eso por lo menos evita que haya pujadores extranjeros. Es decir, es verdad que por ejemplo hay muchas bibliotecas norteamericanas que cuando salen libros de escritores españoles por ejemplo, del siglo XX pujan, lo declaramos inexportable. Es verdad que en un momento dado hubo una época en la que incluso se hacían las gestiones con algún comprador para que luego donase la obra, pero bueno, eso nos salió una vez mal y ya no lo volvimos a hacer, ¿no? Porque me acuerdo que unas piezas de diseño que salieron en una subasta, que el museo tal cual abrió con un coleccionista particular para que fuese a la subasta, las comprara y luego las donara, ¿no? Iba a donar una a Artes Decorativas y otra a Reina Sofía, porque eran iguales, eran de las sillas que se hicieron para el pabellón de España en el 37, y claro, el Museo Reina Sofía quería una para ponerlas con la maqueta que tienen expuestas en la colección permanente de Reina, y el Museo de Artes Decorativas quería otra. Pues el señor compró las dos, era una pareja que salían en las subastas Valkyries, en subastas de Barcelona, pues las compró, donó al Reina Sofía la suya y al Artes Decorativas no. Y se la quedó. Y ya dijimos, no más, claro. O sea que, pero es verdad que da mucha rabia últimamente que están saliendo, porque desgraciadamente las familias tienen muchísimas colecciones, los artistas tienen muchas colecciones en sus fondos, que se están subastando piezas en subasta y no podemos hacer nada. Es muy triste y da muchísima pena. Al principio te daba pena, pero ahora mismo, viendo la situación, no podemos, por mucho que trabajemos, por mucho que no podemos ya luchar contra eso. O sea que da mucho. El otro día, por ejemplo, el jueves pasado, no pudimos asistir a con una pieza para un museo que era importantísima. Hicimos muchísimo, pero claro, llegó un momento en el que el dinero no llegaba y no llegó y no pudimos ir y la perdimos y la compra un galerista que seguramente dentro de nada no lo venderá. Da mucha pena, pero es así.
Con el conseguir el incremento, lógicamente. Pues ahí es la lucha ahora que tenemos, claro, porque intentamos que el incremento sea lo más aceptable, sabiendo, es decir, asumimos, yo por ejemplo, yo soy el que negocio las adquisiciones directamente, es decir, muchas veces cuando contaba Josep, yo soy un poco el que organizo cuando tengo que negociar, el que trabajo con los anticuarios, los particulares, y nosotros entendemos que un anticuario, un galerista tenga un beneficio porque se dedica a eso, pero obviamente no admito que me quiera cobrar el doble de lo que le costó. ¿Entiendes? Eso no es asumible, sobre todo porque partimos de que el dinero es público y hay que defender eso. Hay que entendemos que pueda tener un beneficio de un 10, 15, 20%, pero más de ahí no. O sea que es verdad que es la subida, pero siempre dentro de un orden. Yo le quería preguntar a Josep, en este nuevo ámbito del que hablabas, que se abre ahora de los archivos electrónicos de las empresas, de los particulares, ¿habéis hecho algo o es simplemente una prospección, una teorización, o ya hay algún ejemplo de gestión al respecto en ese sentido? Yo creo, igual me equivoco, que en este ámbito las bibliotecas van por delante de los archivos, por alguna experiencia que yo conozco. Ahora en el mes de junio hubo el Congreso de Archivística de Cataluña, que se hace cada 2 años, me parece, y yo fui y vino gente de fuera, de España, del Reino Unido, de archivos importantes, y ahora lo que se lleva es el archivero militante, que es lo que dije antes, ¿no? Es decir, los fondos ya no nos van a venir solos, porque ya no se crea nada conservable, todo está en la red, en soportes efímeros, etc. Entonces, lo que se pide en el NARA, en el Archivo del Reino Unido, gente de aquel Museo de Historia Social de Ámsterdam, donde están los fondos de la CNTFAI de España, me parece, vinieron algunos archiveros, que para nosotros aquí en España es un lujo, ¿no?, que se ponen en la red con unos criterios de búsqueda y empiezan a rastrear y a recuperar documentos, vídeos que están en Twitter, que están en estos programas de mensajería. Las bibliotecas rastrean las páginas web. No tengo ni idea de cómo lo hacen, pero lo hacen. Y esto cuestiona pues unas bases deontológicas, profesionales, muy importantes. Y cuando acabó el Congreso, vino el archivero que presentó la ponencia de Ámsterdam, hizo entrega oficial, había 300 personas, de un lápiz de memoria USB, que este archivero de Ámsterdam se dedicó a rastrear todo lo que encontró en la red sobre el 1 de octubre en Cataluña. Y nos dio un lápiz de memoria USB, yo no sé qué hay allí, bueno, por la ponencia que presentó, con documentos de la red, lo que opinaban, pues que todo está en ebullición, ¿no? Pues si esto es el futuro, yo me pregunto si esto entra dentro, es una pregunta, yo no tengo la respuesta. Yo sé que yo hasta que me jubile seguiré ingresando montones de archivos privados tradicionales, porque yo creo que ahora la gente se desprende, porque ya no interesa, porque las empresas, las asociaciones se dan cuenta de que todo esto es histórico, pero para tirar, a veces en lugar de tirarlo nos lo ofrecen. Yo me voy a jubilar en este paradigma, pero lo que viene es muy, yo diría que va por aquí. Es decir, que hay archiveros que ya se preocupan, pero esto ya es una militancia, esto ya es un voluntarismo. Yo no tengo más respuesta, yo simplemente constato, ¿no? ¿Qué entidades en España, qué asociaciones se dedican a esto? Yo creo que están mejor posicionadas las bibliotecas que los archivos. Es mi intuición. Porque las bibliotecas
están muy integradas en su entorno. Hoy en día una biblioteca hace de todo, de centro de barrio, de centro social. Entonces, trabajan con una mentalidad más conectada. Y el sector archivos aún estamos muy atados a la administración. Pero no me atrevería yo a defenderlo según qué sitio. Gracias. Quería preguntarle a Concha y quería preguntarle a Josep también. En el caso de las marcas que has utilizado para las bibliotecas, los libros, ¿se puede trasvasar ese estudio, ese análisis al libro contemporáneo, al libro moderno? Perfectamente. Es decir, que puedes hacer el mismo rastreo con la búsqueda de Eslibris, la búsqueda efectivamente de todo tipo de marcas que aparece en un libro. Hablo de libros de los años del siglo XX, concretamente. Sí, difícil, pero tamén cos antigos, quero dicir, o que, vamos a ver, as marcas de procedencia foron moi ben consideradas polo mercado libreiro, porque era unha forma de que aumentaran os prezos, non? E tamén foron moi interesantes no século XVIII para moitos coleccionistas e tal. En bibliotecas o tema das marcas de tratar as marcas é moi recente, porque, bueno, por moi distintas razóns, non? Ás veces se consideraban tradicionalmente cando estábamos ante unha colección dun persoeiro moi importante ou cando, non sei, se trataba dun incunable ou dun manuscrito, pero normal foi que non se lles fixera caso, non? Despois vino a modernidade e nos trouxo todo eso dos códigos e formatos, que os libros son todos iguales, vale? Porque a imprenta artesanal ao parecer non existiu uns cantos séculos, entonces o que se describe é el libro ideal, claro. Ten lógica para a imprenta mecánica e posterior, non? Pero para o libro antigo, xa decíamos, non son iguais, non? Entón, tampouco se tratou, porque realmente toda esta información sobre as marcas aparece allí en el formato donde se pone la asignatura, allí en el holding, que, vamos, que nada. No? Entón, tampouco para os libros antigos é fácil. Eu para buscar determinados tipos de marca, bueno, moitos os encontrei porque os encontrara ao longo, quero dicir, ao longo da miña vida os fun encontrando, pero algúns tipos específicos pois mos tuven que buscar agora, quero dicir que non os recuperas no catálogo, algúns sí, e outros non. Por certo, a Biblioteca Universitaria de Cataluña ten unha base pequena aínda, porque hai pouco que empezou, de antigos poseedores, que é unha maravilla, unha maravilla de os campos de recuperación que ten, e, por exemplo, oferta sempre unha foto, o cal é moi importante porque hai firmas que son ilexibles, non? E entonces pode que o bibliotecario non logre saber quen é aquel individuo, pero o mellor o especialista sí, non? Pero non, quero dicir, en principio, calquera bibliotecario que estuvera atento na catalogación pode reseñar unha marca antigua ou moderna, é igual. Pero o máis probable, con esa idea de que el libro é uno e el ejemplar non importa, que foi a filosofía vamos, internacional, non é caso exclusivo de España, pois claro, as marcas hai unhas décadas que se lle presta atención. Quería preguntarte si da la impresión cuando contaste lo de los archivos y la recepción de los archivos de muy distinta índole, de los industriales y los de cualquier otro tipo, que recibís prácticamente lo que se os ofrece, o hay algunos criterios que te permiten seleccionar y excluir aquellos archivos que no interesan por los motivos que sean, ¿no? Es decir, hay criterios selectivos que llevan a excluir o incluir de acuerdo con vuestro propio patrimonio lo que queréis o no queréis. Bueno, fácil y difícil de responder al mismo tiempo. Ahora los archivos en Cataluña, por requerimiento de la propia administración del sistema de archivos, están obligados a tener un documento, que nosotros lo estamos elaborando, sobre políticas de adquisición, ¿vale? Nosotros hasta ahora hemos funcionado un poco cada caso, Por ejemplo, en los archivos empresariales tenemos una serie de sectores económicos que ya no ingresamos.
sector textil, aquellos sectores que son más claros que han sido los sectores estructurales de la industrialización, ¿no? Cuando nos aparece un archivo de una empresa algodonera, que para nosotros sería el 53, por ejemplo, intentamos pues derivarlo a un archivo comarcal. Antes no lo he dicho, en Cataluña hay 40 comarcas y en la capital de esta comarca hay un archivo comarcal. Por tanto, hay 40 archivos comarcales que serían como un archivo nacional en pequeño, que hacen lo mismo. Tienen una parte de archivo general de administración de la comarca y luego es un archivo histórico. Lo intentamos derivar para aquí. También estamos retornando fondos al territorio, porque es verdad que cuando nosotros empezamos a salvar archivos de empresas o de otra índole, no había esta red, o los archivos municipales. Ahora, por ley, todos los municipios de más de 10.000 habitantes tienen un archivo histórico, ¿no? Y yo creo que solo hay 5 o 6 pueblos o ciudades, villas, que aún no tienen el archivo. Por lo tanto, nosotros ¿qué hacemos? Ingresamos, tenemos unos sectores estratégicos que nos interesa, y luego hay un debate muy importante, porque la legislación no ayuda, que es el concepto de la territorialidad y de la relevancia. Y dice que tienen que llegar al Archivo Nacional de Cataluña aquellos fondos de cualquier clase que son relevantes, es decir, extraordinarios para la historia del país. Y esto ha creado una jerarquía. Parece que el donante que le aceptan un fondo en el Archivo Nacional sea un archivo de primera, y si solo se lo quiere una comarca o un municipio, es un archivo de segunda y de tercera. Y esto nos está causando muchos problemas, porque a veces es difícil aceptar un fondo, pero es más difícil decir que no. Porque el donante se lo toma a veces como un menosprecio, ¿no? Por lo tanto, ahora hay todo un movimiento, yo creo que al final tendría que ser la Dirección General de Patrimonio, que es la que se encarga de los archivos, el que acaba estableciendo unos criterios. Pero estos criterios al final es caso por caso. Parece esto, hay como si ahora entregar un archivo al Archivo Nacional de Cataluña fuera un acto superior a entregarlo a tu pueblo, cuando aquella persona realmente, en el contexto en que se produjo este archivo, donde tiene sentido y la auténtica relevancia, donde será utilizado, es en el archivo de Vic, a lo mejor, y no en el Archivo Nacional de Cataluña. Y hay algunas frases, algunas expresiones en las leyes que se van repitiendo, que no ayudan, que no deshacen este entuerto. No sé si te... Hola, bueno, mi pregunta estaba solapada con la anterior, pero en cuanto a la capacidad de almacén que tenéis, Josep, porque, bueno, yo trabajo en un museo y los ingresos que tenemos son la mayor parte donaciones, y en muchas donaciones siempre viene la letra pequeña: yo lo dono si está en exposición. Claro, pues casi mejor que no lo dones, porque tenemos una capacidad limitada en exposición permanente, y quien decide qué se expone y no se expone es la persona que trabaja en el museo, no tanto el donante. Entonces, en cuanto a la capacidad de almacén, claro, en nuestro museo tenemos museo, archivo y biblioteca. No es lo mismo almacenar un bien museográfico que almacenar pues, un fondo documental, tanto por conservación preventiva como por capacidad física. Entonces, yo me enfrento a un expurgo, una palabra que duele. Entonces, ¿cómo afrontamos un expurgo en un museo que tiene una capacidad limitada de almacenaje y de exposición? Ahí lo dejo. Pero lo que tiene las donaciones no pueden estar condicionadas. No se puede decir una donación de un bien cultural a un museo. Yo también museo porque yo estoy más acostumbrado a museos que a archivos y bibliotecas, que muchas veces pero las donaciones y el propio museo es el que debe decidir el que acepta o no acepta. Es decir, nos pasó, yo cuando llegué me sorprendió porque el Museo de la Sofía no acepta donaciones. ¿Sabes por qué? Porque los
artistas, al principio, cuando se creó el museo, se dieron cuenta de que si ellos donaban una obra al museo y el museo la aceptaba, a continuación el currículum era: tengo obra en el Museo Nacional Centro de Reina Sofía. Al principio, por eso el Museo de Reina Sofía, yo llevo las donaciones del Museo de Reina Sofía, acepta poquísimo y son obras contadísimas y de una calidad excepcional. Obviamente no puede aceptar que esas obras van a ir a la colección permanente, no puede, es que no puede. Y el resto igual, es decir, el Museo del Prado acepta donaciones contadísimas y las últimas que ha aceptado, por ejemplo, son obras que iban aparejadas con una cantidad de dinero. O sea que el donante donaba, no sé si 2 millones de euros y a cambio también aceptaban la donación de obras que también les interesaban, que tenían una vinculación, pero obviamente tú no puedes aceptar una donación. Sí, y por otro lado, en relación con los bienes, expurgar bienes en museos, bienes que son de la colección, yo creo que no se puede. Es decir, el código deontológico del ICOM, es decir, yo creo que tú no puedes. Pero tú vas a cualquier museo y ves los almacenes, sí. y hay ingente cantidad de. Pero obviamente no puedes. En el caso de los museos, vienen museográficos, pero me pongo. No es nuestro caso, pero sí trabajé en museos que recepcionan bienes de excavaciones arqueológicas. Nos podemos encontrar 5 cajas, a lo mejor, de clavos de la misma época. Entonces, eso cuesta dinero, cuesta esfuerzos y ¿por qué no puedo expurgar? Sí. En relación con los bienes arqueológicos, es decir, es una competencia autonómica y es una competencia, pero no te permite eliminarlos. Que la comunidad autónoma tiene que aceptar esos bienes en el museo. Yo ya no me pierdo en la ley de Galicia, pero no te permite, tienes que observarlo. Si se me permite, creo que ten tamén, Gabriel, a palabra pedida. Quería comentar que ese é un grave problema. Eu, de feito, fai bastantes anos no Ministerio de Cultura organizouse unha comisión de traballo na que me convidaron a participar para estudiar que pasa, sobre todo, cos fondos procedentes de intervencións arqueolóxicas. Nos aquí, en Galicia, temos moito problema, pero non é comparable co que pasa, por exemplo, en Andalucía. Andalucía, esos xacementos tan inmensamente ricos que dan desde estratos fenicios, gregos, romanos, e encontráronse con unhas cantidades tan grandes de fondos que teñen moitos problemas para almacenalos, sobre todo que en algún caso utilízase a machacadora de cerámica ou a rebobinadora de estratos, pero eso non está permitido. Porque eu sempre penso que eu son de formación arqueólogo, digo, bueno, pero pode aparecer algún arqueólogo por aí que veña facendo arqueoloxía cuantitativa e que entonces diga, e cuántos cravos apareceron ali, porque eso vai me definir o tipo de batalla, non sei, cualquier cousa dese tipo, que é moi costoso, efectivamente. Entón, Andalucía sí o ten medio, en algunha outra comunidade autónoma, teño no medio solucionado porque deses grandes silos que había por aí que xa sin uso, pois acondicionáronos para recibir grandes cantidades, inmensas cantidades de material que igual pasan 100 anos e ninguén volve a revisar, pero bueno, que están aí porque de momento a lei non dá. Aquí, sabes, na comunidade autónoma houbo un proxecto que para todos os museos de titularidade pública, bueno, todos os museos estatais ou autonómicos, poder ter un gran almacén que se xestionase e ao final quedou un pouco en auga de castañas tamén, non? Que podría ser unha solución. Os almacéns dos museos están colapsados maioritariamente, de feito hai museos que xa non reciben fondos arqueolóxicos, museos públicos que non reciben fondos arqueolóxicos e claro, aí hai un grave problema que lle corresponde á administración autonómica, neste caso, que é a que ten as competencias, solucionar. Ahora, rebobinador de estratos e machacador de cerámica, pero no acepta, o sea, que
no aceptan los bienes arqueológicos de su territorio. No tienen capacidad. ¿Y qué pasa si mañana hay una excavación o hay un hallazgo casual y encuentran unos bienes? Yo creo que tenemos un caso, yo no sé si nos estamos... Veo que... Museo Provincial de Lugo. No Museo de Lugo, efectivamente, un exemplo seu co que decía Bieito, deixamos de admitir fondos arqueolóxicos por capacidade, tal como expresaba el, no ano 2010. Non implica que aquelas intervencións que estuveran pendentes de presentar ata esa época non se admitiran, pero a partir de aí nada, puxémolo en coñecemento da Xunta de Galicia, que é a responsable en estas medidas, e o que fixo foi filtrar esas intervencións, esa cultura material de excavacións ou de achádegos casuais que poideran producirse no territorio provincial a outros museos. E finalmente, e en espera, penso que agora o que fixo concretamente para a provincia de Lugo foi alquilar un almacén, que o nombre é así, un almacén, para ir, porque efectivamente tamén chegou un momento que o resto dos museos tamén sobrepasaron a súa capacidade de almacenaxe. Pero, bueno, en todo caso, compete a Xunta e nos daquela propuxemos incluso facer un aluguer dun espazo que poidéramos xestionar desde o museo, pero que se pagara desde a comunidade autónoma, e fixemos varias xestións que ao final non fructificaron, pero que efectivamente agora mismo está, penso que se non hai alguén que diga o contrario, algún funcionario da Xunta de Galicia, penso que se estableceu dese xeito. Nosotros realmente desde ese ano rematamos coa nosa capacidade de admisión de fondos arqueolóxicos. Creo que Gabriel tiña solicitada que con isto imos rematando porque logo a tarde temos que proseguir. Sí, bueno, eu penso que o tema é bastante complexo, deixando a parte o que é toda a actividade arqueolóxica e os museos arqueolóxicos que teñen a súa propia idiosincrasia e normas. No caso que comentaba Josep antes, pues, por exemplo, de materiais que veñen dunha empresa que produce en serie e ten máquinas de escribir do mesmo tipo. Eu penso que aí sí que se pode facer unha selección no momento da incorporación, antes de incorporarlo. É verdad que é un tema complexo porque se ademais isto se produce asociado a documentos ou a libros en un centro como un arquivo que está especializado en un ámbito diferente, é un tema bastante complexo porque en ese momento quen se atreve a dicir se este modelo de máquina de escribir é importante conservalo ou non, se ademais tes que avaliar previamente tamén os documentos que chegan, non? Pero eu pola experiencia que temos no Arquivo do Reino de Galicia de doazóns que chegan, pois moitas veces constatas que ao lado de documentos moi interesantes veñen un pouco de todo. Claro, sempre hai o debate, bueno, pero esa pequena cousa que tú non lle das importancia no futuro pode tela, pero que hai cousas que incluso así creo que non chegarían nunca a ter. Entón é un debate aberto, pero é complexo, e claro, que se pode convertir en algo problemático cando estamos falando de experiencias como a que contaba Josep. Bueno, claro, esto es nuestra experiencia, ¿Cuál es el tema? El tema es que cuando un fondo privado, hablando de archivos, ingresa en un centro público, a efectos legales pasa a ser público. Y entonces, para eliminar documentación de este fondo, tienes que cumplir los mismos requisitos. Y creo que en Madrid, en Barcelona y las juntas de expurgo, ¿no? Otra cosa, que yo creo que si tú estás muy agobiado, estos ya están al borde del suicidio, porque ya y esto es muy complicado, porque tienes que valorar por qué una documentación. ¿Qué hacemos nosotros? El expurgo se hace antes. ¿Qué aplicamos nosotros? ¿En dónde está la problemática? En los fondos de empresa y en los fondos de asociaciones, porque son los más grandes. Nosotros dijimos, ¿cuál es la documentación que según el Código de Comercio
es de conservación obligatoria para una empresa. Pues esta la ingresamos. Según la legislación de asociaciones, ¿qué tiene que conservar una asociación? Pues esto lo ingresamos. El resto se valora. Cuando ingresamos aquel archivo de los que se encargan de la asociación AXAR del Comité de Refugiados, está muy claro cuál es la documentación de una sociedad. Es la misma. Cualquier asociación se dedica a los refugiados o a la mujer o al deporte, al alpinismo, conserva lo mismo. Luego hay las series específicas, ¿no? Nos dimos cuenta que en este archivo del AXAR esta asociación mantenía todos los expedientes que habían hasta el momento de la cesión de todos los extranjeros que habían ido al gobierno civil, a pedir pues el trámite de que sean admitidos por motivos políticos. Claro, el 99% los deniega el gobierno civil, pero allí estaban todos, con datos íntimos y tal. Pues creímos que esta serie, que no es accesible, se tenía que conservar, pero esta serie, según la legislación asociativa, no hay que conservarla. En la empresa encontraremos la serie de planos de todas las máquinas de tren que fabricó la maquinista. Según la legislación mercantil, esto no hay que conservarlo. Hay que conservar los libros de actos, la contabilidad, etcétera, etcétera. Pues se conserva. Entonces, hay unos criterios generales que se aplican caso por caso, pero lo que entra en el archivo ya no sale, porque el procedimiento es costosísimo. Si ya es difícil en los documentos públicos, en un mundo como el privado, donde no hay experiencia, porque no se pasa a las juntas de evaluación y expurgo, solo va la documentación pública en origen, no la privada. Y al final cada uno vamos adquiriendo nuestro librillo, nuestra experiencia. Nosotros funcionamos así. Y se dan situaciones que es el mundo al revés. Según la legislación en patrimonio documental, que será la misma que española, un archivo de una asociación, de una persona jurídica, tiene que tener más de 40 años para que forme parte del patrimonio histórico. Quiere decir que nosotros solo podemos ingresar, porque somos un archivo histórico, fondos que tengan documentos del patrimonio histórico, las más antiguos de 40 años. Es que entonces las asociaciones de la transición no los tendríamos que ingresar. Es decir, que ingresamos documentos y fondos que según la ley no tendríamos obligación de ingresar, y otros que sí que tienen esta cualidad, para poderlos ingresar hay que expurgarlos antes. ¿Os dais cuenta? A veces la realidad y las leyes van por... Y somos los propios centros los que vamos, no a ciegas, porque al final vamos adquiriendo unos criterios. Al final nuestra actividad tiene que ser coherente y defendible. Y ya está. Yo vengo aquí a explicarla, punto. Pero me decís, ¿cuántas normas hay detrás? Señores, la experiencia. Bueno, creo que tiñamos tema para seguir debatindo, pero a tarde temos que seguir, entón creo que debíamos levantar xa esta mesa. Vale, moitas gracias a todos. Vale.